Ahí está. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Un gusto, Ilse, conversar de nuevo contigo después de varios meses y con hartos cambios de circunstancias, ¿no? Respecto a la anterior conversación. Sí, son de la última vez el año pasado que era para el tema de la materia estrategia, otra situación. Por otro lado, ahora estoy en otra materia en este momento, en psicología educacional, pero también con una situación que, digamos, no solamente pasa en la Argentina, no solamente pasa en Chile. Así que bueno, interesante, y por eso también esto de compartir a través de este medio, bueno, resulta eh, hasta como que favorece más el tema de lo virtual y esto de mantener relaciones y plantear, digamos, la cuestión de la fraternidad y solidaridad a través de este medio, ¿no? Sí. Claro, yo creo que ocurre primero que ya la gente está más acostumbrada a intercambiar, ¿no es cierto? Conocimiento, ideas, conversaciones a través de la vía online, que no era una costumbre masificada el año pasado. Y lo segundo, que además yo tengo la sensación de que esto de la pandemia, que obviamente nos afecta a todos y nos asusta a todos, de alguna manera también nos une, porque estamos en las mismas todos, ¿no? Nuestros colegas mexicanos están en lo mismo, nuestros colegas colombianos, argentinos, estamos como pasando por lo mismo y por lo tanto nos permite también comprendernos y, como dices tú, también apoyarnos y ser solidarios. Eh, para saber, digamos, y para compartir cómo está la situación ahí en Chile, en donde vos estás viviendo, cómo se está viviendo esta situación del COVID. Bueno, en Chile se ha dado la paradoja de que tenemos un nivel de contagio altísimo, ya mucho contagio, pero pocas muertes comparado con otros países con mucho menos contagio. ¿Ya? La verdad es que no sabría muy bien explicar por qué se ha dado ese fenómeno, pero de alguna manera estamos agradecidos, ¿no? Y aquí en mi zona, que en Concepción, cada vez hay menos contagios, ha ido bajando, a diferencia de Santiago, que ha ido subiendo. ¿Ya? Y ahí la verdad es que también es difícil explicar, yo creo que hay una combinación de malas medidas del gobierno o tardías, ¿no? Y la indisciplina de parte de la población, ¿no? Que hace fiestas igual, que se reúne igual a hacer unos rituales religiosos, por ejemplo, a pesar del riesgo que eso conlleva, cosa que ha ocurrido fuertemente en Santiago, más que aquí en la zona. Contanos esto, viste que acá en Argentina es una cuestión que el presidente ha tomado una iniciativa de que nos quedemos en casa. ¿Ahí es igual o cómo es el tema en Chile? Acá se han constituido lo que se llama las cuarentenas dinámicas, es decir, que de repente ponen cuarentena a una población y cuando baja la tasa, quitan la cuarentena y la cuarentena se abre en paralelo en otras comunas donde está en alza o superando cierto límite. Eso ha permitido, por un lado, cierta como primera preocupación, ¿no? Porque así no va a parar la pandemia, ¿no? Pero por otro lado también la sensación de que uno puede seguir haciendo algunas cosas, por ejemplo, ir a comprar, juntarse con sus vecinos. Entonces, genera de dulce y a gras esa cosa de las cuarentenas dinámicas, ¿no? De repente los que queremos que tomar, queremos más bien que haya una cuarentena total inmediata hasta que esté la enfermedad controlada, ¿no? Como ha ocurrido en España o en Italia para terminar con todo lo que ocurrió y que causó tanta muerte allá, ¿no? O lo que está ocurriendo en Inglaterra o en Sí, Bélgica también, ¿no? sí, sí. Eh, y no queremos, obviamente, que se hagan los tontos, que aquí no ocurre absolutamente nada, como si optó en principio el presidente norteamericano o lo que ocurrió también en principio en Ecuador, ¿no? Que se hacía como que aquí no pasaba nada, ¿no? Igual que en México pasó algo parecido, ¿no? Entonces, ahí está entre los dos extremos, nosotros nos sentimos al medio, ¿ya? De esos dos extremos. Y en la parte, porque además yo comparto esto de que vos, además de estar en la profesión, como en el abordaje que elegiste y que hemos compartido el año pasado, también estás en la parte de educación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo está viviendo la educación en este momento, el tema de la pandemia? Yo creo que esto ha sido un enorme desafío para la educación a todo nivel, ¿no? Yo soy efectivamente profesor universitario, hago clase en la universidad y de postítulo, igual y posgrado, y además tengo hijos en edad escolar, ¿no? Y entonces lo veo todo, ¿no? Veo cómo, por ejemplo, en lo escolar esto ha significado cambios, ¿no? Evidentes
para lo cual no estábamos preparados, y uno de quizá de los elementos más fuertes y más difíciles ha sido adaptar las obligaciones que uno tiene con ciertas obligaciones también como educador en el hogar, ¿no? Porque los profesores envían tareas, envían materias, ¿no? Y cuando uno tiene hijos pequeños, yo tengo hijos pequeños, una hija pequeña, uno tiene que estar encima, o sea, no puede darle autonomía, a los mayores uno le da autonomía, ¿no? Entonces, y eso genera un conflicto trabajo-familia que aumenta el estrés, aumenta la sensación de no lo logro controlar, y creo que finalmente termina siendo contraproducente para la salud mental de todos los involucrados, los niños, los profesores, que también están obligados a evaluar y seguir armando cosas, y obviamente los padres, ¿no? También están estresados. Y yo me pongo en el lugar de los profesores, ¿no? Porque uno los culpa, ¿no? ¿Cómo nos mandan tanta tarea? Pero de alguna manera también están obligados por los centros educativos, ¿no? Porque tienen que producir, se les está pagando, y si no producen no se les paga. Entonces hay una cosa de mantención de su trabajo, que lo obliga a estar ahí preparando cosas, y me imagino que mientras preparan su material, estar también ahí con el hijo, con la hija, con otras tareas del hogar, en las mismas condiciones que estamos nosotros. Entonces eso ha sido un desafío importante, cómo compatibilizamos las distintas actividades que nosotros tenemos la obligación de hacer con labores familiares a la vez prácticamente, o sea, en paralelo, ¿no? Y más de alguna clase la he tenido que hacer con mi hija en brazos, ¿ya? Porque se acerca, me ve y se sube y se queda mirando, más de alguna clase. Mi amigo, mi alumno, ya lo han visto y ya están como acostumbrados, ¿no? Y lo otro, lo universitario, ¿no? Lo universitario se generó una transición muy rápida y violenta a como venía siendo lo que es la educación online, ¿no? Porque se estaba preparando esto para la educación online. Sí. Cada vez más plataformas, cada vez más capacitación para los alumnos y los profesores, pero de repente ocurre que tenemos que hacer todo esto rápido, ¿ya? Y eso también nos ha generado dificultades, los problemas de conectividad, los problemas de tiempo y disposición para, ¿no? Hay varias dificultades que se han ido generando que también ha aumentado el estrés del estudiante, ¿ya? La forma en que podemos calificarlo, la forma en que pueden interactuar con sus profes, o sea, y todo esto genera efectos, ¿no? En lo que yo diría en la salud emocional de las personas que están involucradas. ¿Y cómo lo ves también en esto de que la realidad virtual puede ser algo conocido por todos, pero no sé, acá por lo menos se da que no todos tienen el acceso o las condiciones técnicas para tener ese servicio? O, por ejemplo, ha pasado que de familias en donde son 4 hermanos, una computadora, ¿cómo hacen? ¿Esto te parece que también marca la distancia de la situación, en cierta medida, de familias que tienen determinados recursos y que no tienen, y marca una distancia en la relación con la educación? Sí, yo creo que esto que está ocurriendo es tremendamente antidemocrático, porque efectivamente hay casas en donde hay más de un sistema para conectarse y tienen mejor red y mejor ubicación, y por lo tanto lo hacen bastante bien y se adaptan bastante bien, y otros hogares donde tienes, como dices tú, un solo computador o ninguno, y que no tienen red contratada y que tienen que usar la red del celular, o en condiciones quizá incluso de hacinamiento, donde no tienen la privacidad para sostener una clase y escucharla y prestar atención, porque hay otros lados preparando la comida, ¿no? O otros lados o con otra clase en paralelo. Entonces, se genera una diferencia social, de la cual también hay que hacerse cargo, ¿ya? Por contarte una anécdota, ayer yo tenía que hacer mi clase, mi hijo mayor tenía una prueba y mi hijo menor también tenía una prueba. Por lo tanto, estuvimos 3 conectados a la misma red. Cuando mi hijo menor quiso conectarse para hacer su prueba, no pudo entrar. No pudo entrar porque no había suficiente red. Y entre nosotros empezamos a interrumpirnos. O sea, mi alumno me decía, profesor, se ve cortado. Mi hijo decía, chuta, estoy escribiendo lento. Entonces, claro, o sea, hay más de una persona en el hogar, ¿no? Y esto genera dificultades de privacidad, de concentración, de conexión, y esto, y aquí lo digo nuevamente a lo que nosotros hacemos como profesionales, genera problemas de clima familiar, ¿no? Sí. Genera problemas de clima familiar. Y eso es algo también que tenemos que mirar, ¿no? No podemos hacernos los tontos con lo que está ocurriendo en el clima familiar por esto y por otras cosas que están ocurriendo, ¿no? Por ahí, digamos, esto mismo plantea el hecho de decir, bueno, somos 4, ¿quién es el que tiene la prioridad del uso de la red? Y ahí también se establece la cuestión de la jerarquía,
entre los hermanos también, bueno, ¿qué es prioritario? ¿La educación del mayor, del menor? Se plantea, digamos, una cuestión de diferencia, eso en el hogar, y en lo que hace a, no quiero por ahí utilizar el tema de clases sociales, pero por ahí sí establecer personas, familias que tienen más alcance de recursos económicos que otras, es como que la distancia hace que también se marque mucho más en esta situación. Claro. Y está ocurriendo, ¿no? Yo tengo alumnos de una universidad en la que hago clases que se fueron a paro virtual, paro porque no se conectan, mientras no se solucionen los problemas de conectividad de sus compañeros. Y en este Claro. minuto, por lo tanto, no estamos haciéndoles clases porque no se van a conectar mientras no se solucione el problema de conectividad de sus compañeros, de los cuales la misma universidad tiene que hacerse cargo. Es decir, si está tirando esto virtual, entonces tiene que hacerle llegar la forma en que pueda participar de estas clases. Acá también se plantea desde otro lugar la idea de el mal llamado fracaso escolar o la deserción, que es una palabra que tampoco me gusta, pero plantea otro escenario en donde el chico no es que no quiere ir a clases, sino que no tiene las posibilidades de asistir a las clases. Entonces es una nueva problemática. Y esto que por ahí uno decía, bueno, que lo veía en los libros, por ahí lo de la realidad líquida, la sociedad líquida y la realidad virtual, es como que hoy entró a casa la realidad líquida y la realidad virtual, digamos, y nos está habitando. Y también creo que en eso, bueno, ahí ya iría la pregunta al profesional, ¿cómo lo ves al psicólogo, al terapeuta? ¿Cómo ves el aporte del abordaje sistémico ante esta situación en las familias o en la comunidad? ¿Qué puede aportar la terapia, digamos, sistémica ante la comunidad, para la comunidad y para la familia? Ya. Primero, ¿qué aportamos nosotros como psicólogos y psicoterapeutas, más allá del enfoque, ¿no? Que es obviamente nuestra preocupación por que la salud, ¿no es cierto?, emocional, salud mental de las personas se vea menos interferida por las condiciones que estamos viviendo actualmente. Entendiendo que interferencia va a haber. Nosotros hemos visto mucha gente con miedo, mucha gente irritable, gente que está con mucha tristeza, por ejemplo, con la pérdida de un ser querido, que no ha podido a lo mejor despedir. O sea, estamos viendo varias respuestas emocionales en la cual nosotros podemos contribuir, ¿no? Contribuir con nuestra conocimiento, con nuestra herramienta, ¿ya? Entendiendo de que hay quizás distintas líneas. Una línea en lo que es educar a la población, ¿no? Explicarle, por ejemplo, qué está bien que ocurra, qué a lo mejor no está bien que ocurra. ¿Ya? Nosotros entendimos de que en una familia donde hay a lo mejor roces por los espacios, a lo mejor es comprensible, ¿no? Hay que hacer algo para distribuir mejor los espacios, pero es comprensible. Pero hay otras familias en donde se da violencia, que no es lo mismo, ¿no? Donde probablemente hay alguien que intenta controlar la conducta de los demás a través del uso de la violencia. Estamos viendo, por ejemplo, hogares donde previamente había violencia conyugal, el encierro de la cuarentena lo incrementa, pero evidentemente lo va a incrementar, ¿no? Y eso ya no es aceptable. Entonces tenemos que marcar límites respecto a lo que es aceptable y no, y lo que se puede hacer. Y ahí, claro, participamos, esto mismo que estamos haciendo hoy día, que son conversaciones que pueden otras personas ver, o infografías, o con las cosas que subimos a nuestras redes, ayudan, ¿no? Pero hay otro punto más, que tiene que ver con las personas que requieren algún tipo de orientación específica, ¿ya? Gente que está pasando mala hora, ¿no? Y que a lo mejor un tips que uno puede decir por redes sociales no va a bastar, ¿ya? Y ahí es donde hablamos de la ayuda psicológica eh, a través de redes virtuales, porque tiene que hacerse por redes virtuales, ¿no? A través de la modalidad online. Y acceder a la población para ayudarla a través de online, también, tal como tú lo dices, no es algo a lo cual tengan todos acceso. ¿Ya? No es algo a lo cual tengan todos acceso. Hay gente que lo está pasando muy mal, pero no tiene conectividad, no tiene privacidad. ¿Cómo lo ayudamos nosotros en esas condiciones? ¿Ya? Pero también es algo que tenemos que preparar y preocuparnos, ¿no? De que lo que hacemos online llegue a las personas que lo necesitan y que sea una forma de intervención realmente efectiva. O sea, creo que hay poca evidencia acumulada respecto a la efectividad de terapias específicas vía online. Hay, pero hay poco. Y yo creo que eso es algo que tiene que investigarse, ¿ya? Es decir, si efectivamente esto resulta o no resulta, y si efectivamente provoca cambio y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿ya?
Eso en términos generales lo que hace la psicología y la psicoterapia en esta circunstancia, ¿no? Ahora, la terapia sistémica yo creo que tiene ciertas ventajas, ¿ya? Una ventaja es que es contextual, ¿no? O sea, ubica a la persona en el contexto donde se producen los problemas. Y hoy día estamos viendo un contexto de enfermedad, de miedo, de encierro, de hacinamiento, con el cual obviamente nosotros ponemos el problema de la persona en perspectiva. ¿Ya? Nosotros, como somos sistémicos, no atribuimos la depresión de la persona necesariamente o exclusivamente a algo que tiene dentro, ¿ya? Que le hace sentir depresión. Nosotros entendemos que si bien puede haber algo interno, también tiene mucho que ver con las interacciones que establece con otras personas cercanas o no tan cercanas, ¿no? A través de las redes virtuales. Entonces, ese es un tema en lo cual siento que el modelo sistémico tiene ventaja, ¿ya? Y lo segundo es que, al menos el modelo que yo sigo, que no es el sistémico familiar tradicional, sino que es lo que llamamos sistémico breve, ¿no? Que tiene conexiones con la terapia central, la solución, la terapia narrativa, la terapia estratégica. Generalmente nosotros tenemos artefactos, por llamarlo de algún modo, de trabajo muy simple y breve, ¿ya? Y por lo tanto nos permite ser como más activos en las conversaciones con nuestros consultantes y el intento al menos es ser efectivo en menos tiempo, porque lo que no se puede hacer online probablemente son estas terapias prolongadas que promueven otros modelos, que a lo mejor están menos preparados para lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Sí, Entonces sí. yo creo que eso es un par de ventajas que yo te puedo mencionar ahora en relación a la terapia sistémica breve. En lo académico, yo una cuestión que siempre reclamé, no sé si en el caso de tu formación, pero en la mía, nunca hubo una materia que sea intervención en crisis como materia, ¿no? O una materia que plantee, digamos ya pensando en los últimos años, esta posibilidad de analizar situaciones y qué abordajes serían los que se puedan incorporar como caja de herramienta del terapeuta ante estas situaciones. Eso no está en la formación, por lo menos en lo que yo recibí. No sé si a vos te pasó que eso lo incorporé después. Bueno, una de las universidades en las que yo trabajo, donde yo soy profesor de planta, ¿no? Que es la Santo Tomás, la mención de intervención clínica, dentro de sus unidades está lo que es intervención en crisis, pero es una unidad dentro de, no es una materia aparte, ¿no? Una unidad dentro de varias cosas que se tienen que ver y que por lo tanto se ve con alguna superficialidad, ¿ya? Generalmente eso se entrega como formación de postítulo posgrado. En Latinoamérica en general la formación de pregrado es muy generalista, lo que está bien, o sea, en el fondo prepara a las personas para cualquier campo laboral, ¿no? Y se busca que el conocimiento específico se obtenga posterior a la universidad a través de postítulos o posgrados. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo con la intervención en crisis, ¿ya? Con lo cual, además, tengo que señalar otra cosa importante. Yo creo que los psicólogos recién titulados y sin formación especialista tienen muy buena voluntad para ayudar a personas que están en situación de crisis, pero carecen de las herramientas. Y por lo tanto no es llegar y lanzarse a hacer intervención en crisis sin esa preparación. Y creo que hay muchos que con su entusiasmo, obviamente, quieren hacer cosas, pero la falta de preparación pone en riesgo que lo que hagan lo hagan no en forma adecuada o que incluso pueda causar daño, ¿ya? Sí. Esto es, Obviamente la invitación ahí a formarse, ¿no? Hay formaciones que son voluntarias, o sea, formaciones que son pagadas, otras que no son pagadas, pero que nos obliga a formarnos, ¿no? Para poder ayudar a alguien. bueno, esto es importante como recomendación también. La buena voluntad puede hacer grandes macanas, ¿no? No se trata de buena voluntad, sino también por ahí esto puede ser del lado del recién recibido o del novicio, el joven recién recibido, digamos, la posibilidad de justamente de ver un lugar de nueva capacitación, de reconocer lo que le falta, para no lanzarse directamente a abordar, porque por ahí, por más que quiera ayudar, puede hacer un mal en vez de ayudar, ¿no? Esto hay que decirlo porque por ahí, o sea, a veces dejamos pasar y muchos en esta iniciativa de aportar algo se meten, se lanzan y pueden generar otras dificultades, generar, digamos, intervenciones que en vez de ayudar, hagan un mal a esa familia o a esa comunidad, ¿no? Exacto, por darte un ejemplo, las terapias llamadas catárticas, que buscan que la persona exprese la emoción a como dé lugar, ¿no? Si yo viví una situación traumática, las terapias que buscan que yo hable de la situación traumática y de alguna manera saque la emoción contenida,
los estudios han mostrado que tienen un efecto iatrogénico, es decir, causan más daño que bien, ¿ya? Y sin embargo, en el lugar común, lo que nosotros pensamos casi por defecto como psicólogos, sentimos, debido a la formación que recibimos, que lo que hay que hacer justamente es eso. Y resulta que la evidencia nos señala que no tenemos que hacer eso. Entonces, si nosotros vemos los modernos modelos de intervención en crisis, no aparece esa cosa de sacar la emoción a como de lugar como uno de esos pasos, porque sabemos que no funciona, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con una persona no formada? Que puede hacer una contención en línea y señalar cosas como, ya, pero diga lo que siente, llore todo lo que quiera, exprese su emoción, si no lo hace es peor, esto es una ayuda a presión, es esconder la basura bajo la alfombra. Con eso lo estamos presionando a hacer algo que podría incluso retraumatizarlo, si nosotros no estamos preparados para poder contener eso que va a ocurrir ahí, ¿ya? Entonces, por eso el cuidado es lo que nosotros hacemos como intervención. Sí, por ahí sí uno suele dar recomendaciones generales como algo que capta en la comunidad. Yo, por ejemplo, di como tareas, ponerles que no vean tantos noticieros. Yo preguntaba, ¿cuántos noticieros ven por día? Y algunas personas veían como 10 noticieros por día. Y bueno, yo le digo, lo que uno ve, obviamente que después tiene repercusiones hasta lo que habla en la familia y demás. Entonces, bueno, por lo menos le puse, en eso fui muy directivo, digamos, le dije, un noticiero en vez de 10. Y, o sea, si podés recuperar el hecho de ver algunas películas, porque pueden conversar de algunas películas que en el espacio puedan compartir, pero, viste, hay cuestiones también que uno ve que se están suscitando, gente que se engancha con la situación estadística. Los noticieros, no sé acá, pero no sé cómo serán allá, son muy tanáticos, muy de marcar la cantidad de muertos, y vos vas cambiando de canal y es como que es la sumatoria a ver quién tiene más o menos muertos, ¿no? Y eso marca un discurso y un relato de la situación. Entonces, en esto que vos decías por ahí en el medio narrativo y compartiendo por ahí lo que conversábamos con otros colegas amigos, es producir otro relato de la situación, ¿no? Generar otra narrativa. No sé cómo lo ves vos a esto, digamos, de lo que sería más en lo público, digamos, en lo común de la gente. Bueno, yo coincido contigo. Yo creo que las personas tienen que optar por un medio de comunicación, un medio de información en la cual confíe y en forma dosificada. O sea, no puede estar todo el día conectado a eso, porque la vida tiene mucho más cosas, ¿no? Entonces, claro, hay como dices, una narrativa pública centrada principalmente en los esfuerzos por parar la enfermedad y sus esfuerzos más o menos buenos, y la comparación entre países. Nuestros presidentes respectivos han tenido ahí sus severas discusiones para ver quién tiene más muertos o quién hace mejor las cosas, ¿no? Cosa Sí. que para nosotros es absurdo, pero tiene que ver justamente con hablarle a su población diciendo yo estoy mejor que el vecino, ¿ya? Entonces imponen un discurso, imponen una forma de ver esto que está más al servicio de sus intereses que de lo que a mí como persona me interesa, ¿no? ¿Y qué me puede ser interesante para mí? Bueno, yo creo que varía entre personas, ¿no? Yo no puedo decir que a ti te interesa lo mismo que me interesa a mí, ¿no? Pero a mí me interesa mucho como clínico las cosas que hacen las personas para mantenerse, para sobrevivir, para salir adelante, para luchar contra la adversidad, y probablemente esos son relatos que prácticamente no hemos escuchado, ¿ya? A diferencia de lo que tú dices, los relatos tanatológicos, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a usar una temática como pregunta de cierre, digamos, como si fuese la pregunta del milagro, ¿viste? Pero mal hecha. Si pudieras soñar un después de la pandemia, ¿no? ¿Qué te gustaría encontrar, sobre todo más en la cuestión del nosotros, no tanto en lo personal, sino en lo comunitario? ¿Qué tipo de respuesta social te gustaría encontrar después de esta pandemia? Bueno, hay cosas que estamos encontrando ahora, que yo creo que después se van a mantener. Por ejemplo, la enorme solidaridad de algunas personas con otras, ¿ya? Obviamente la televisión lo que muestra es lo contrario, ¿no? Es decir, las acciones de egoísmo de la gente contra la gente. Pero hemos visto mucha solidaridad, en todo sentido, ¿no? Parte de ello, y aquí tengo que hacer un agradecimiento también público, ¿no? A el grupo de voluntarios que está trabajando con nosotros para ayudar a gente que lo necesita hoy día y que nosotros formamos, que son más de 100 personas que están ahí apoyando y que lo están haciendo gratuitamente. Y eso, ocupar tiempo de uno para ayudar a otro,
cuando uno también tiene sus dificultades, evidentemente muestra este espíritu solidario que tenemos no solamente aquí en Chile, porque en el grupo voluntario tenemos también argentinos, bolivianos, ecuatorianos, mexicanos, etcétera, ¿no? Tiene que ver con una solidaridad que no tiene que ver con un país determinado, ¿no? Y yo la verdad es que me gustaría ver eso, ver cómo nosotros nos organizamos como comunidad para poder apoyarnos entre nosotros, ojalá con el Estado, pero sin necesidad del Estado, para poder levantar nuestra comunidad, ¿no? La gente, los trabajos de la gente, los negocios de las personas, que obviamente siendo muy amenazados hoy día, estamos haciendo otras actividades que tienen que ver con divulgar los emprendimientos que la gente está haciendo hoy día para sobrevivir, pues la gente ya no está trabajando, hay gente que trabaja en ejercicio libre de la profesión, ¿no? Y están muy en este minuto afectados por la pandemia, pero están haciendo cosas, o sea, no se rinden, ¿no? Entonces, hacen tejidos, venden productos, un montón de cosas que hacen para sobrevivir, y yo creo que esas cosas hay que seguir potenciándolas, y eso, insisto, es lo que me gustaría seguir viendo. Y lo otro que me gustaría seguir viendo es más preocupación por la salud mental de la población. ¿Ya? Más preocupación. Yo quiero que salgamos de esto diciendo, bueno, también me importa cómo te sientes, ¿no? Y no solamente me importa si estás sano o enfermo. ¿Ya? Y esa preocupación yo la quiero ver a todo nivel, no solamente a nivel mía personal, sino también, como dices tú, a nivel de comunidad y ojalá también a nivel de Estado. Más allá del discurso, más allá del discurso, que tenga que ver con la acción. Sí, buenísimo. Yo pienso, comparto totalmente y a la vez, bueno, el ruido que se escucha es mi vecino que está trabajando. Pero a la vez, también en esto que los dos creo que estamos metidos en la educación, nos apasiona también el tema del aprender y el enseñar, que también se pregunte por el cómo estás, no solamente por el qué sabés en las aulas. A mí me encantaría que esto también nos movilice a incorporar las emociones, pero en un sentido no como el marketing que se le da a la inteligencia emocional y a la educación emocional, sino más en un sentido humano de humanizar la salud y humanizar la educación con otro tipo de relación con el aprendizaje. Así que bueno, ese es un deseo compartido que ojalá se pueda dar y seguir manteniendo esto que nos ha unido a pesar de la distancia física y que ha hecho que podamos construir una fraternidad virtual a través de este desafío de seguir comunicados más allá de la pandemia y más allá de los retos físicos. Así que te agradezco muchísimo, Felipe, por este encuentro, por esta posibilidad de compartir, y obviamente que te comprometo a seguir dialogando y a seguir compartiendo lo que van haciendo. ¿Hay algo que está planificado a nivel virtual que puedas acercar para los que están escuchando, que se puedan incorporar? Bueno, en este minuto tú estás planificando el encuentro, ¿no? Eso es quizás lo más cercano a encuentros virtuales como más masivos, que pueden darse en las próximas semanas, ¿no? Que es la posibilidad de que varios terapeutas o personas ligadas, ¿no?, a la salud mental latinoamericanos podamos dialogar respecto a lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Y algo que, insisto, he escuchado que está organizando tú, ¿no? Eso respecto al tema liberado. Nosotros tenemos además, a lo mejor a las personas les interesa, un curso gratuito de mindfulness que está por Zoom y que ya hoy día fue su segunda sesión de 10, ¿no? Y la gente simplemente puede meterse a Facebook fanpage de CESIS Chile, CESIS con CS, CESIS Chile, y va a encontrar el link para poder conectarse y tener clases gratuitas de mindfulness, ¿no? Entonces, hay estas cosas que estamos haciendo actualmente y se pueden encontrar también en las redes, o sea, no es lo único que hay hoy día, ¿no? Buenísimo, bueno, te agradezco. Un abrazo virtual y seguimos en También, ¿no? contacto. Que estés bien. Listo, que estés muy bien, Isa.